sensibilización de la persona, ¿no es cierto? Que se vuelve muy sensible al efecto de un antígeno que normalmente no es agresivo, digamos que no es tan importante, pero bueno, se da en cierto tipo de personas. ¿Cuáles son? Vamos a ir a la pregunta número 2. Describa las características de la hipersensibilidad de tipo 1. ¿Qué característica, qué caracteriza, quiénes participan en la hipersensibilidad de tipo 1? Anthony. Las características de este tipo de hipersensibilidad es el tiempo de aparición rápido, que los síntomas aparecen minutos o horas después de la exposición al antígeno. También participa, lo que es muy importante, el anticuerpo inmunoglobulina E y activación, y esto colabora a lo que es la activación de mastocitos y basófilos. Y posteriormente se da lo que son síntomas locales y sistemáticos, como pueden ser enrojecimiento, hinchazón, picazón, secreción nasal y eso. Muy bien, de acuerdo, ¿no? Los actores, como les he puesto en la diapositiva de este tipo de hipersensibilidad, son inmunoglobulina E, ¿no es cierto? Como principal actor. Y luego tenemos a las células que participan, que son los mastocitos y las células, los granulocitos basófilos y eosinófilos que se degranulan. Y toda la sintomatología se debe a la exagerada, digamos, abrupta aparición de histamina y derivados, otros derivados vasoactivos, ¿no? Sí, algo pasa conmigo. ¿Estamos bien? ¿Me oyen bien ahora? Sí, doctora, se escucha. Ya, perfecto. No, Gabriel nos ha respondido muy bien a la primera pregunta. Si alguien quiere complementar alguna característica más de la hipersensibilidad de tipo 1, prácticamente Gabriel ha dicho todo, pero tal vez podríamos decir que es una reacción de tipo inmediato. Sí, bien ha dicho inmediato o a las 2 horas. Puede ser que tarde un poquito, pero generalmente son reacciones rápidas, ¿no? Bien, nombre algunas patologías asociadas con este tipo de hipersensibilidad. Es la pregunta número 3. ¿Qué patologías conocen? ¿Qué podrían nombrar? ¿Qué tipos de enfermedades se relacionan? O, claro, son enfermedades porque son reacciones nocivas, son reacciones agresivas, ¿no es cierto? A ver, vamos citando, no sé, ¿quién quiere citar algunas? Puede ser el asma, doctora, por exposición a polens o caspa. Ya, muy bien, el asma. ¿Qué otra enfermedad conoce? Doctora, tal vez la rinitis alérgica. La Usada por rinitis igual. alérgica, que es muy frecuente en nuestro medio, ¿no? La rinitis alérgica. ¿Qué otra enfermedad más conoce? La urticaria. La urticaria. La urticaria es otra forma de presentación de este tipo de hipersensibilidad. ¿Algo más? En la forma sistémica y grave. ¿Cuál sería? ¿Cómo se llama eso? La forma sistémica. Anafilaxia. Anafilaxia. Muy bien, Ana. Muy bien. Esas son las formas de hipersensibilidad tipo 1. Vamos a ir con la pregunta número 4, que nos dice, explique los mecanismos de la enfermedad hemolítica del recién nacido.
¿Con qué tipo de hipersensibilidad lo vamos a correlacionar? Si alguien puede explicar. ¿Han visto las imágenes en qué consiste la enfermedad hemolítica del recién nacido? ¿A qué se debe? ¿Nadie? Es cuando el producto tiene el factor Rhesus y la madre no tiene y se va a sensibilizar en la primera embarazo de ese RH negativo, ese RH positivo del producto. Y en la segunda embarazo va a tener una relación de eritroblastosis fetal. La eritroblastosis fetal, ¿no es cierto? O sea, la destrucción de los eritroblastos del producto, o sea, del feto, por los anticuerpos que ha formado la madre como consecuencia de la sensibilización que se ha dado durante el primer embarazo, ¿no? Ah, estamos bien, esa es una hipersensibilidad de tipo 2, ¿no es cierto? De acuerdo a la clasificación de Helling. En la hipersensibilidad de tipo 3, ¿qué participan? ¿Cuáles son los elementos que participan en la hipersensibilidad de tipo 3? Felipe, Buenas tardes, doctora. En la hipersensibilidad de tipo 3 participan los complejos inmunes, que va a ser la unión de un anticuerpo y un antígeno, que normalmente deberían ser eliminados de inmediato. Sin embargo, cuando estos permanecen por más tiempo del que deberían, van a causar una reacción de hipersensibilidad tipo 3. muy bien. ¿Y qué caracteriza eso? ¿Cómo se expresa esa reacción de complejos inmunes? Se va a expresar, podría ser, por ejemplo, como una alergia con efectos más marcados que una alergia normal. Va a ser una reacción exagerada a algo que no se daría de la misma forma en una persona en la que los complejos inmunes se eliminen en el tiempo adecuado. No, no es como la alergia. No es como la alergia. La alergia es una vasodilatación, ¿no es cierto? Hay eh, un edema, una vasodilatación, un prurito. En cambio, en este tipo es que los complejos inmunes van a traer una serie de mecanismos de activación de los mecanismos de defensa específicos y sobre todo la fagocitosis y el complemento, y al ser moléculas grandes se depositan a nivel de membranas sinoviales o membranas basales capilares, y entonces ahí es donde producen daño, o sea, lesión, muerte de las células, ¿no? Y eso es lo que se conoce como vasculitis, sinovitis, glomerulonefritis, es el ejemplo más frecuentemente relacionado con este tipo de hipersensibilidad, ¿no? Aquí, en la glomerulonefritis, ¿qué es lo que pasa? Se forman complejos contra proteínas del estreptococo, y ese complejo, anticuerpo y proteína del estreptococo, se deposita a nivel del glomérulo renal, porque se tiene que eliminar, se tiene que filtrar por alguna vía, pero ahí, como son moléculas muy grandes, no pasan, se depositan, y entonces viene el complemento, los fagocitos, los neutrófilos, etcétera, se degranulan y producen la lesión del glomérulo, y al lesionar el glomérulo deja de funcionar, pues, ya no cumple la función de filtración, y ahí viene la insuficiencia renal, ¿no? Esa es la explicación de la insuficiencia renal. Bien, pero estamos bien. Luis Felipe nos ha dado una buena explicación. Vamos a ver qué es el fenómeno de Arti. ¿Qué es la reacción de Arti?
¿Alguien puede explicar cuándo se da la reacción de Arthur? ¿Qué es el fenómeno de Arthur? Anthony. La reacción de Arthur es un tipo de hipersensibilidad de tipo 3 en personas que ya han sido sensibilizadas previamente y provoca principalmente reacciones cutáneas como eritema y edema. Sí. ¿Alguien quiere acotar? Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Tal vez aumentar que se produce esta reacción de Artus en respuesta a la exposición repetida a un antígeno en un individuo ya sensibilizado y se va a caracterizar por la formación de complejos inmunes entre el antígeno y los anticuerpos que lo reconocen y que estos a su vez se van a depositar en los tejidos y activan la cascada del complemento. Sí, estamos de acuerdo. ¿Algo quieres decirnos, John? David. Bueno, la reacción de Artus, además de ser la reacción repetida a un mismo antígeno, se basa, bueno, el objetivo es identificar la reacción del individuo o la reacción del sistema inmune a ese mismo antígeno, ya que en un individuo puede presentar dolor, inflamación o en otro puede incluso presentar, además de inflamación, en casos graves, una necrosis tisular acompañada de hinchazón, enrojecimiento. La reacción de Artus, bueno, su objetivo es evaluar estas reacciones, esta respuesta del sistema inmune. Muy bien, esa es la reacción de Artus, ¿no? O sea, el fundamento es el que nos ha explicado Anthony, nos ha explicado Yesenia, y es una prueba que pone de manifiesto este tipo de hipersensibilidad de tipo 3, ¿no? Bien, vamos a ir con la pregunta 8. ¿Qué elementos participan en la reacción de hipersensibilidad de tipo 4? ¿Quién quiere responder? Hola. En la de tipo 4, ¿qué elementos participan en la reacción? ¿Alguna inmunoglobulina? Principalmente serían, doctora, los linfocitos T, CD4 y CD8. Muy bien. Es una inmunidad de tipo celular, ¿no es cierto? O sea, es una reacción de tipo celular. Aquí no participa ningún... Sí, al final sí, se ponen, por la estimulación, ¿no es cierto? Van a darse lugar a la expresión de algunas inmunoglobulinas, pero no son los mecanismos efectores. Los mecanismos efectores en realidad son los linfocitos TCD4 y los linfocitos TCD8. Por eso decimos que es una inmunidad de tipo celular. Las tres anteriores son de tipo humoral porque ahí participan las proteínas, o sea, inmunoglobulinas G, M y E principalmente, ¿no? En cambio aquí participan principalmente los linfocitos T. Dice, citaremos algunos ejemplos de hipersensibilidad retardada. Ahí les he dado un panel que es un cuadro donde tenemos varias formas de hipersensibilidad retardada. ¿Mm? ¿Están ustedes con sus diapositivas?
el ejemplo más típico, que lo vamos a hablar cada vez que entremos en este tema, ¿no? Y lo más frecuente, la observación más frecuente, ustedes conocen, hay una, bueno, esa es la ortiga. ¿Conocen a la ortiga? No, doctora. Es una hierba que desencadena este tipo de hipersensibilidad. También es una, puedo decir, es una hoja medio espinosa que solo al tocar da lugar a la formación de ese tipo de lesiones, ¿no? Ampollosas. Pero lo más típico, lo que frecuentemente se observa es las lesiones relacionadas con una prueba que hacemos para el diagnóstico de una enfermedad pulmonar frecuentemente. ¿Qué se llama esa prueba? La prueba de tuberculina. La prueba de la tuberculina, ¿no es cierto? ¿Qué es la tuberculina? ¿Qué es la tuberculina? Si no estoy mal, doctora, es una prueba que se utiliza lo que son proteínas de la tuberculosis que se ponen en la piel, o sea, intradérmica, si no estoy mal, y posterior a un tiempo se mide la reacción que produce, es decir, el efecto que tiene en la piel, y de acuerdo a la medición se puede comprobar si se ha tenido la persona tuberculosis o ha sido expuesta a este antígeno anteriormente. Correcto, es eso, ¿no? La tuberculina no es más que una proteína extraída del bacilo tuberculoso. Por eso se llama también PPD, es decir, derivado proteico purificado, es solo proteína, no está el bacilo ahí. Y esa proteína es la que se le inyecta, como nos dice Anthony, por vía subcutánea. No, ni siquiera subcutánea, intradérmica, ni siquiera es subcutánea, tiene que ser intradérmica. Y después de 48 horas, generalmente a las 48 horas se forma un edema en esa región, ¿no? Un edema con eritema. Y eso es una reacción de expresión de la participación de los linfocitos T, memoria, o linfocitos T puede ser activos, ¿no? No es una prueba que me dice que la persona está cursando una tuberculosis, sino que está o estuvo en contacto con el bacilo tuberculoso y él tiene linfocitos T memoria, que son los que vienen a este sitio, ¿no? Por atracción de la proteína purificada y producen ese tipo de reacción. Entonces es una prueba muy frecuentemente realizada justamente para ayudarnos a veces en el diagnóstico de la tuberculosis, y también se utiliza mucho en nuestro medio para valorar el sistema inmunológico, porque el bacilo tuberculoso es un bacilo endémico, o sea, nosotros lo tenemos en nuestro medio, no lo hemos podido erradicar, y bueno, en cualquier momento podemos estar en contacto con este bacilo, y si nuestro sistema inmune es bueno, logramos encapsular, aislar al bacilo, y no pasa nada, o sea, no enfermamos, nos sensibilizamos, y esa sensibilización pues la podemos determinar mediante la prueba de la tuberculina, ¿no? Bien, esas son las 4 formas de hipersensibilidad. Hay muchas de ellas que están relacionadas con los microorganismos, y la mayor parte de estas formas están relacionadas con mecanismos de autoinmunidad, que hay que considerarlas en el momento de hacer diagnósticos diferenciales, ¿no? ¿Qué quiere decir diagnóstico diferencial? Te planteas que la sintomatología que está acusando tu paciente es por, qué sé yo, no sé, un diagnóstico X,
pero existen posibilidades de otras patologías que te pueden dar la misma sintomatología. Entonces tienes que saberlas diferenciar y hay que saber evitar este contexto de los mecanismos de hipersensibilidad. No sé si tienen alguna pregunta. Doctora, una duda. Dime, Gabriel. En el mecanismo de hipersensibilidad tipo 2 y tipo 3, entonces participan solo las inmunoglobulinas G y M. Sí, sí, en realidad participan, son las que desencadenan la reacción, ¿no? Claro que participan otros elementos también, son las que desencadenan. ¿Qué otros elementos van a participar? Los fagocitos, ¿no? Porque los fagocitos tienen receptores para el fragmento FC de las inmunoglobulinas G y M, que son las que, digamos, hacen el nexo entre el alergeno o la célula reconocida, si ustedes quieren, y el fagocito, ¿no? En uno se fagocita, en otro se activa el complemento. En ambos casos participa el complemento y participan los fagocitos, pero los puentes, los elementos más importantes son las inmunoglobulinas G y M, que reconocen lógicamente al antígeno. Uno celular y el otro en forma soluble, ¿no? Como complejo antígeno-anticuerpo. Después, el desencadenamiento de la fisiopatología casi sería lo mismo, ¿no? Activación del complemento y activación de los fagocitos. Está bien, doctora, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda, chicos? Sobre todo hay que tener cuidado con los mecanismos de hipersensibilidad inmediata, ¿no? La anafilaxia, que es lo más frecuente. Yo creo que todo el mundo ha debido ver o ha debido pasar incluso por una alergia a alguna comida, ¿no es cierto? Al huevo, a la leche, a la nata, a la crema, ¿no? Donde hemos cursado con un cuadro de urticaria, ¿no? Es ronchitas que aparecen en todo el cuerpo y te pican. Bueno, si no tienen más dudas, nos vamos a quedar aquí. Les dejo para que puedan, les dejo para que puedan ingresar a su clase de parasitología. Está bien, doctora, gracias. Gracias, chicos. Muy buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego.